Esto por mi madre, y mi madre murió en mayo, ¿no? No sé por qué lo cuento, porque me emociono cada vez. Pero bueno, la cuestión es que estaba ella un día desayunando, sería 2014, estamos en la playa, y de repente se me sienta al lado y me dice la tía, es que era muy graciosa, me dice, la casa se bambolea con ese peso fenomenal y pitan las chimeneas como los barcos en alta mar. Y digo, Dios mío, mi madre es dadaísta, es una artista de vanguardia y yo no lo sabía. Y digo, ¿de dónde se ha sacado esto? Esto es un parrafito de la copla, la de compuesta y sin novio, ¿no? Soltero para toda la vida, ¿no? No sé si sabéis la letra, pero es muy loca y muy, muy divertida. Es una letra muy brillante. ¿Sabéis cuál es, no? La de compuesta y sin novio. O compuesto y sin novio, si la cantan Miguel de Molina es con chica, ¿no? Y si la canta Concha Piquer es con chico, depende. Bueno, la cuestión es que empecé a tirar del hilo. La copla me interesó, la verdad que menos, porque mi tesis doctoral es de los años 20 y es de la mujer dandy, ¿no? O sea, yo me planteaba la posibilidad si podía haber una mujer dandy. Porque, digamos, toda la idea de un artista moderno, el artista de la modernidad era un hombre dandy. Un hombre dandy significa que es un hombre que va a la contra pero sin pasarse, ¿eh? O sea, a la compra, pero sin salirse del todo de un contexto social que lo acoge con cierto entre, digamos, atracción y rechazo, ¿no? Es esa tensión permanente entre atracción y rechazo que, si pensáis en el Star System americano, funciona muy en eso, ¿no? Como los límites de lo permitido. Entonces, claro, yo a partir de la copla empecé a tirar y llegué al cuplé, que yo del cuplé no sabía absolutamente nada. Sí que es verdad que luego pues te resonaban esas canciones de Sara Montiel, pero muy, muy, muy lejano. Y no sabía nada, entonces empecé a leer de qué pasaba en España en esa época. Y bueno, ahora es mi trabajo de investigación que, como bien en la presentación, pues me interesa sobre todo lo que tiene de hacer ciudad. Yo vivo en Madrid, vivo en Lavapiés, que es un barrio muy, muy, muy de cuplé, y entonces me gusta mucho pensar cómo se conformó la ciudad de Madrid a principios de siglo, o sea, cuando lees a Pío Baroja, cómo era ese Madrid, qué hacía la gente, porque si lo pensáis, a principios de siglo no había radio, no había televisión, no había fútbol. O sea, pensad en un día vuestro que hacía uno, ¿no? ¿Qué hacía uno? En las casas hacía mucho frío, a veces vivía mucha gente junta, no había agua. Pues, ¿qué hacía? Se bajaba a tomarse un chato de vino y a cantar. Entonces, la gente sabía millones de canciones porque había mogollón de mujeres cantando. Y eso es lo que a mí me interesaba. ¿Cómo se conforma la urbanidad? ¿Cómo se conforma la ciudad de Madrid con todo esto? Con toda esta chapa voy a contaros un poco como los términos que articulan el título, ¿no? Que me interesan mucho y me parecen muy interesantes, sobre todo porque es mi propia teoría la que os voy a contar. Probablemente leéis por ahí y leéis otras teorías, pero yo voy a contar la mía. Y lo primero, ya comparto pantalla, ¿vale? Voy a ir siguiendo la presentación. Cualquier duda, si me acelero, no entendéis, me levantáis la mano, que creo que aquí hay un sistema por ahí, no sé dónde está, pero que puedes levantar la mano. O simplemente sí. Abrís el micrófono y me cortáis, ¿eh? Pero así, ¡pum! ¿Vale? A ver. Bien. Comparto. Vale. ¿Lo veis bien? Sí, muy bien. Se ve fenomenal. Vale, lo primero que he puesto es AP, me ha hecho mucha gracia porque yo no sé, yo soy un poco disléxica y entonces a veces se me bailan las palabras y las cosas, aunque sea profesora, me bailan. Y ahí había una P en el programa, ¿no? Que ponía psicalipsis, cuplé y vanguardia en la edad de plata. No, es sin P, ¿no? Es psicalipsis, pero no me importa que esté la P porque realmente sí el origen del término psicalipsis, que como sabéis es un neologismo, a lo mejor no sabéis ni siquiera qué significa todavía, ahora lo vamos a aprender, pues tiene algo que ver con la cosa psicológica, o al menos la cosa de la cabeza, ¿no? Entonces es una P rara, que no sé cómo se ha colado, el caso es que se ha colado, pero psicalipsis se escribe sin P, ¿vale?
Bueno, le he puesto la edad de plata para ponerle un marco temporal, para aclararnos un poco a nivel terminológico. Luego, si vosotros investigáis por ahí, si es verdad que estos términos pues te acercan mucho, ¿no? Por la edad de plata, no sé si lo habéis oído o si no lo habéis oído, pero se supone que la edad de plata conforma de 1902 a 1936 por darle un arco temporal, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver con toda esta época de cierto esplendor artístico y también urbano, como os digo, que empieza con la crisis del 98, cuando perdemos ya absolutamente todo, y sabéis, todas estas crisis, entre muchísimas de las crisis que hay, una que a mí me interesa especialmente es la de la masculinidad, porque claro, cuando se pierde todo, siempre de repente tiene que volver el hombre muy hombre, ¿no? Es una cosa así como muy loca. Y paradójicamente la sociedad lo que hace es poner en cuestión eso en el sentido de sofisticarse hasta crear como espacios para ser de muchas otras maneras, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Sea como fuere, este señor, José Carlos Mayner, que se supone que es la gran eminencia en la definición de esto que es la edad de plata, dice que los límites son estos. Y a mí me viene muy bien porque en 1902, para nuestro objetivo, que es dilucidar qué significa la psicalipsis, es un año clave. ¿Por qué? Porque en 1902, obviamente este señor, ¿cómo se llama? El José Carlos Mayner, no tiene ni idea de que en 1902 pasa esto que a mí me parece tan importante, que es en El Liberal, que era un periódico del momento, el día 25 de abril sale este anuncio, ¿no? Y el anuncio dice: dentro de poco tiempo se pondrá a la venta una nueva e interesante publicación a 60 céntimos cuaderno, titulada Las mujeres galantes. Esta publicación es altamente psicalíptica. Para conocer la definición de esta palabra, completamente nueva, es preciso adquirir el primer cuaderno de Las mujeres galantes. ¿Vale? En el primer cuaderno de Las mujeres galantes, esta es la portada de Las mujeres galantes y este, como veis, es el cuaderno 1, precio 60 céntimos. Y este es el señor, no sé si lo veis, ahí sale muy pequeñito, ahora lo veréis grandes, que se llama Félix Limendoux, ¿vale? Es el editor, compilador, ideólogo y el señor que hay detrás de esta publicación, que se llama Las mujeres galantes, que os agradezco infinitamente estar compartiendo este momento, porque preparando esta presentación me di cuenta que uno de mis grandes surtidores de investigación, que es la página web de Todo Colección, tenía una oferta justo de una compilación de 18 cuadernos, cada cuaderno tiene 16 láminas de este tipo, que salieron a la venta hace 2 días muy baratas y me las he comprado. Entonces, de ahí vamos a sacar ilustraciones para el libro este que voy a sacar ahora sobre el couple, que son como llegan a última hora, pero es probable que esta imagen, de hecho, sea la portada, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, que ha tenido gracia, que ha sido justo preparando esta presentación, pues que de repente llega una joya a mi casa, va a llegar, se supone, le he pagado esta mañana, donde puedo tener la primera edición de este 1902, la auténtica, en casa, ¿no? Y si os fijáis, estas mujeres galantes, la galantería es un término que viene del francés, ahí no me quiero enrollar mucho, pero bueno, básicamente todo lo que es la galantería es toda esa cultura del siglo XVII, del siglo XVIII, que tiene estos modos muy teatralizados, en los que tiene más importancia como perseguir a la pieza que realmente cazarla, es una cosa insinuante, como agradable, que te enreda, ¿no? Pero también te puede engañar, en fin, tiene esta cosa, volvemos a estos límites imprecisos de pues algo que fascina y algo que al mismo tiempo da un poco de miedo, ¿no? Sea como fuere, estas publicaciones no se daban solo en España, se daban en toda Europa, que es lo que se llamó la ola verde. De repente hay como una especie de subidón con los nuevos medios mecánicos de reproducción en el que se establece con cierta idea un poco de investigación, ¿no? Porque si lo veis, ellas camuflan pues su cosa más picaresca en parecer estatuas clásicas, ¿no? Esta parece que está tocando una lira como en una especie
en el Olimpo extraño, estaba entrevestida de circo, no se sabe muy bien de qué va vestida. Las primeras cupletistas nadie sabe muy bien de qué iban vestidas porque se hacían como unas mezclas imposibles, como anillos de piratas, unos diseños de pelos que dices, Dios, ¿de dónde se ha sacado eso, no? Que es muy interesante porque de la necesidad virtud, precisamente porque eran contextos donde había poca cosa, lo poco que encontraban por ahí, pues se lo ponían. Cuando pinchéis esto, os lo voy a dar para que lo tengáis y entonces ya podéis bichear y linkar por aquí, linkar por allá. Cada vez que veis una cosa subrayada, esto linka directamente al todo colección, que podéis también aprender mucho en todo colección y divertiros, yo me lo paso en grande, buscando cosas que puedes ahora mismo comprar. ¿Vale? Bien, en este primer cuadernito que ponía Lee Mendoux, que se llamaba este señor, dice, explica la filosofía de la publicación. Aceptamos la más absoluta de las tiranías, la de la belleza, ¿no? Y continúa. Es contradictorio porque acepta una belleza renovada, suya y absolutamente libre. Y continúa. Ha de ser altamente psicalíptico. Psicalíptico es para nosotros, y lo será para ustedes de aquí en adelante, todo aquello que significa el punto intermedio entre lo moral artístico y el desenfado sin arte. Sin ser lo primero en absoluto, no llegar a lo segundo, sin embargo, mantenerse en ese justo límite, guardando un equilibrio inverosímil. Esa idea me gusta muchísimo, un equilibrio inverosímil. Para no provocar la indignación y el anatema de los pusilánimes, ni merecer el desdén de los que buscan excitantes poderosos para su gusto estragado. Su gusto estragado es su gusto viciado, desarreglado, un poco extravagante, digamos, ¿no? Este es el señor, a mí me encanta, siempre que hablo de gente así del pasado, buscarle la fotillo, ¿no? Porque es verdad que ahora sabéis que muchas estéticas como que recuperan estadios pasados de la historia y este chico, pues, vamos, yo me lo podía cruzar en mi barrio, a lo mejor el bigote más desdibujado en cualquier momento, ¿no? Pero fijaros qué joven. Él pertenece a lo que se llamó la Santa Bohemia, ¿no? Como todos los bohemios de finales del 19, principios del 20, como Alejandro Saba, obviamente, que es como el súper bohemio, que le tocó la frente Verlaine cuando estuvo en París y no se la lavó ya el resto de su vida, ya nunca más, porque le había tocado el gran dios de la bohemia, Verlaine. Joaquín Dicenta, quizá menos conocido, pero muy, muy importante para todo lo que fue la literatura psicalíptica, que era realmente la literatura que leía la gente. Eduardo Zamacua, igual, era editor y escritor de un montón de publicaciones periódicas, folletos, digamos, publicaciones de bajo precio que acercaban la literatura a todo el mundo. Y luego también se unieron, que es muy interesante porque los que se unen después son como los más conocidos, Valle Inclán, Baroja, Zorín y Maeztu, que realmente van como a rebufo de estos otros, ¿no? Os pongo las fotos porque me parece como muy, muy interesante verlos, ¿no? Alejandro Saba, el dios de los bohemios, claro, los otros ya son un poquito más peinaditos y eso, ¿no? Y luego, bueno, Valle Inclán de joven, que es maravilloso. Baroja, de mis escritores favoritos, pero siempre un poquito como enfadado, ¿no? Está siempre como enfadado. Azorín nos interesa mucho porque es precisamente en las memorias de Azorín cuando Ramón Gómez de la Serna retoma la idea de que las cupletistas nos van a enseñar el camino hacia una vida de posibilidades, digamos, más moderna, ¿no? Un poco abrir el campo de los modos de vida, ¿no? Y Ramiro de Maeztu, ¿vale? Él que decía, este cuaderno es el colmo de la psicalipsis. Si buscáis la palabra, os van a decir que viene del griego, que tiene origen de algo de frotar el higo, que es algo casi como bastante soez, y que podría ser, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que fue la psicalipsis fue un error tipográfico. Y la gente, María Moliner, por ejemplo, dice, claro, el error tipográfico es que iba a poner apocalipsis o apocalíptico. Y entonces se escribió psicalíptico porque se le cruzó la cabeza. Pero claro, yo me planteo, ¿no tendría más sentido que lo que se cruzó en su cabeza en 1902 fue las dos bestias negras de ese momento? O sea, el gran miedo social, eso que significaba sacar los pies del plato o, bueno, ser radicalmente modernos como era la estética de la negatividad, que lo que había para ser moderno había que ir en contra de la norma, ¿no? Si tus padres te decían, lleva el vaquero ancho, tú lo llevas apretado. Si te decían, lleva el apretado, tú lo llevas ancho. Eso era ser moderno. A principios del siglo y en el siglo XIX era exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, las dos bestias negras eran una la sífilis y otra la epilepsia. Y ahora vais a ver por qué. La sífilis
Bueno, ya sabéis que es una enfermedad venérea que se ha asociado, todos los grandes pensadores y grandes médicos de ese momento, que obviamente estaban preñados de una misoginia disparatada, porque te lees textos del mal de Venus, este mismo libro que os pongo, que como veis, la portada del mal de Venus ya es una mujer, y no es una mujer cual, es una mujer escribiendo, o sea, la personificación o la idea gráfica de la sífilis es una mujer que está sentada con un libro y escribiendo. Fijaos qué bien. Y aquí es una especie de Venus de Botticelli pasada por un dibujante de vaudeville también, ¿no? En fin, esta idea del mal de Venus asociada a la idea de la mujer como si fuéramos nosotras las culpables de todos los males de la humanidad, estaba muy, muy arraigada en el imaginario popular. Y de algún modo ese miedo a ese contagio de la sífilis generaba como cierto pánico social. Así que no me extrañaría que esta sí, ¿no? Para arrancar esta palabra nueva, podía estar por ahí en el aire, ¿no? Este libro también lo podéis conseguir, muy curioso, pero bueno, te lo lees y te empiezas como a enfadar muchísimo, así que yo recomiendo que lo leáis con el ojo torcido. Era un estudio más, fijaos, el concepto médico popular, que es como decir, bueno, es médico, pero de aquella manera, así muy científico tampoco, ¿no? Pero un poco tal, sobre las enfermedades venéreas y sifilíticas. Y luego tenía como un anexo que era el arte de preservarse del contagio y de los charlatanes que con sus consecuencias especulan, de un tal doctor Laglebert. Es una época muy interesante, a mí me fascina este tiempo histórico precisamente. Lo que en este caso me parece horrible, en otros me encanta porque se mezcla la magia, los videntes, los charlatanes y los científicos y los artistas. Están todos un poco liados, no se sabe quién es quién y qué hace qué. Y es muy interesante. Os he traído este póster para que veáis, digamos, el peso social que tenía y el posicionamiento de ciertos artistas. Ramón Casas era un moderno, era un bohemio, era un poco... No llegaba a ser ultraísta, pero sí estuvo luego en veladas ultraístas, hacía mucho el gamberro en su casa. Y le encargaron en esta farmacia este cartel que quizá alguno hayáis visto, en el que volvemos a ver a la sífilis como es una mujer, que no es solo una mujer, sino que tiene una serpiente que más o menos dibuja una S, si lo veis ahí detrás en el mantón de Manila, y que tiene una flor, esa flor es como el símbolo de la sífilis, como si ella te da esa flor, te está pasando la sífilis, ¿no? Una flor blanca, metafóricamente en toda la poesía, sobre todo francesa, del siglo XVII, empieza en el XVII y sobre todo en el XVIII, porque hubo un caso muy famoso en el que se persiguió a la mitad de la ciudad de París porque se suponía que habían escrito una canción acusando a Madame de Pompadour de tener sífilis y habérsela pasado a Luis XV, ni más ni menos. Entonces, esa idea de las flores blancas como depositarias de todo el mal venéreo, lo coge Ramón Casas y lo pone en este póster, ¿no? Y bueno, sobre todo, como veis aquí, el pánico en 1902 era muy, muy alto porque todavía no había una medicación. ¿Vale? Os he puesto aquí como el guiño a Sara Montiel, cómo cambian los tiempos, ¿no? Que pasa de la serpiente como la gran amenaza, que y todas estas connotaciones bíblicas, a la fascinación de Sara Montiel, que es como la gran cupletista, ¿no? Que vosotros reconoceréis probablemente, que adoraba las serpientes y en sus memorias habla muchísimo de las serpientes con el doble sentido que tiene siempre la psicalipsis. Por un lado está la sífilis y por otro lado toda la epilepsia. ¿De dónde sacamos este término? Pues en el siglo XIX, al final, todos los escenarios de la ciudad de París y de toda Francia estaban llenas de lo que allí se hacían llamar cantantes epilépticas. Y las cantantes epilépticas son las verdaderas originarias de todos los espectáculos de masas que se generan en ese momento y que llegan de algún modo hasta nuestros días, ¿no? Entonces, son unas cantantes, ahí os he puesto el libro donde yo descubro todo esto, es un libro que no han traducido, es un libro raro, pero muy, muy brillante, que te defiende esta tesis, ¿no? Las cantantes surgirán contemporáneamente un fenómeno que transformará los medios de comunicación y el imaginario colectivo. Es una mezcla, otra vez, de atracción, miedo, seducción, sexualidad, aberraciones cuasi prohibidas. Transformarán las constantes, las estrellas, que son
como un poco las Lady Gagas del siglo XIX. ¿Cómo empieza esto? Pues el doctor que se llamaba Charcot abrió un hospital que se llamó la Salpêtrière, en el que encerraba todas estas mujeres que de algún modo se catalogaban como raras, excéntricas, locas, sacadas de tiesto, en fin. Lo que hacía él es que los martes reunía como a los estudiosos del tema, reunía a personalidades de la cultura, a intelectuales, y les mostraba sus supuestos avances en el conocimiento de este tipo de anomalías o, digamos, de idas de olla de mujeres, solo mujeres. Bien, este es Charcot representado, bueno, como que hacía sus notas, veis ahí detrás esos dibujos de esto y lo otro. Lo que hizo él es como empezar a catalogarlos, como lo pone aquí, os lo voy a leer y así lo seguís, ¿no? Dirigido por Jean-Martin Charcot y patrocinado por el Estado francés. Supuso un esfuerzo de catalogación de lo inclasificable. ¿Qué hacía él? Les hacía fotos, ¿no? Mediante las nuevas técnicas de fotografías y documentales. Los martes de Charcot, él iba allí, llevaba un fotógrafo y hacía una serie de fotografías. ¿Y ya qué fotografiaba? Pues lo marginal, aquello que no entraba en la lógica racional del proyecto moderno, todo el proyecto que se instaura después de la Revolución Francesa y con toda la Revolución Industrial del siglo XIX, en el que todo es perfecto y estupendo, y de repente en todo estado de perfección siempre hay cabos sueltos, ¿no? Y se somete a la disección de la Salpêtrière, que es como se llamaba su hospital. Se midió, se documentó y se clasificó de forma sistemática, pero en esta operación el uso de la fotografía permitió congelar y traer a la posteridad las poses, los ataques, los gritos, las actitudes pasionales, crucifixiones, incluso éxtasis, de todas las posturas del delirio. Propició la incorporación del espectáculo y con él toda una trama de complicidades entre los pacientes y los fotógrafos. El espectáculo de la Salpêtrière se hizo teatro de variedades en las sesiones de los martes, ante una concurrida representación de las élites culturales y científicas mediante la inducción por hipnosis de contorsiones, crisis epilépticas y ataques de histeria. Se registró la exposición en gabinetes de curiosidades y rarezas biológicas, fenómenos y monstruos. Bueno, la conclusión fue este libro, que se puede conseguir también, que son revelaciones, ¿no? La iconografía de la Salpêtrière, que como veis, si lo recorréis, aquí os he puesto unos ejemplos, son muchísimas fotos en las que aparecen los cuerpos de las mujeres, pues rotos, distorsionados, a punto de caerse, a punto del éxtasis, en fin, en situaciones muy poco habituales para el ojo de ese tiempo. Tener en cuenta que en esa época era muy raro ver fotografías y si las veías, normalmente era de una familia burguesa que iba a un fotógrafo a retratarse y cómo se retrata uno, pues así como copiando los modelos pictóricos, ¿no? Como tieso, grandilocuente, con su mejor vestido, se pone guapo, ¿no? Y sobre todo estirado y representando su papel de correcta mujer, correcto padre de familia, correcto hijo, correcto. Y de repente empieza a aparecer toda una iconografía, la gente empieza a ver otras cosas. Y esas otras cosas son mujeres pues desparramadas, cogiendo para aquí, cogiendo para allá. Y lo que puede ser una cosa horrorosa para todo el mundo del espectáculo le pareció una cosa absolutamente fascinante, llena de ideas para montar nuevos espectáculos, ¿no? Os recomiendo una película que se llama El baile de las locas, que te hablan de cómo se vivía en este hospital. Está muy bien, además esta es la protagonista y también la directora. Se estrenó, bueno, hace poco. No creo que esté el 20, pone el 21, pero bueno, es muy, muy, muy novedosa y te acerca a la realidad de cómo se vivía en ese lugar y, digamos, cómo se catalogaba en ese tiempo histórico a cualquiera. Bueno, digo, yo a mí seguro que me tenían encerrada en el hospital este. Esta es la protagonista, que es una chica que lo que le gusta es leer y hacer fumar, irse por ahí a bares, en fin, que tampoco es que esté loca. Bueno, luego tiene determinados poderes. Es muy, muy interesante. Bueno, sea como fuere, esta especie de vasos comunicantes entre esos avances en lo que la gente ve y esas ideas que se les ocurren a los empresarios teatrales, incluso a la gente que se está buscando la vida, porque aquí en Madrid tener en cuenta que de repente, a principios de siglo, tú eras de una familia humilde y entonces tenías dos opciones. Una, desde los 8 años irte al río Manzanares a lavar sábanas, esas fotos con un montón de sábanas colgadas,
y a que se te congelasen las manos. O 2, probarte en el mundo de las variedades, chico, que a lo mejor te iba medio bien porque había un circuito económico que de hecho luego fue a más y a más y a más, ¿no? El señor que primero usa esta idea de la epilepsia empieza se llama el cantante agitado, que se llamaba Pez Paulus, tan pronto como 1871. Pero luego ya pasa al concepto de la cantante epiléptica, la bailarina epiléptica, ¿no? Y de hecho Alice de Tender tiene 2 temas, esta es Alice de Tender, que se llama una La Parisienne Epileptique y luego otra dice Cuando escucho música yo me vuelvo epiléptic. En España el término desaparece absolutamente, de algún modo se queda como metido en esa palabra psicalipsis, ¿no? Que ya empiezas a decir, oye, pues a lo mejor tiene sentido, ¿no? Entre sífilis, epilepsia, es como una cosa intermedia. Y lo que triunfa aquí mucho es la neurastenia. No me he metido por ahí porque ya son muchos datos, pero bueno, tener en cuenta que de algún modo todo esto que está pasando en París, esta obra de Degas tan conocida, esta era otra epiléptica, además si os fijáis, es muy, muy parecida a fotos, esto ya es directamente, dices, ¿Degas realmente fue a ver a la cantante epiléptica Mademoiselle Becat? ¿O se miró las fotos estas de la Salpentier, hizo ahí un remix? Porque es un poco sospechoso, ¿no? En fin, estos grabados son muy, muy conocidos y es esa fascinación de todos los pintores de finales del 19 por estas cantantes que, fijaros cómo de brocha gorda es la cultura que nos llega, que siempre se dice el cancán. El cancán es posterior y no tiene nada que ver con esto porque el cancán tiene sus reglas y en las cantantes epilépticas lo divertido que tienen que eran un poco como Josephine Baker, que hacían un poco lo que les daba la gana en todos los momentos, ¿no? ¿Sabréis quién es? Este es Toulouse-Lautrec, tan conocido. Este póster a lo mejor lo habéis visto porque ha estado muy reproducido, pero fijaros que es la copia. Volvemos otra vez a la serpiente, ¿no? Que le está rodeando y casi no se sabe si la va a matar, ahí es como el pecado o la va a salvar, ¿no? No está muy clara si ella está encantada de la vida o le va a dar un ataque. Pero si veis, bueno, traducción directa de una foto, que de hecho esta foto no es del catálogo de la Salpentier, sino que eran las fotos y las postales con las que ellas mismas construían su propio personaje porque se publicitaban, igual que ahora hacen teasers en el YouTube. Antes lo que hacían eran tiraban postales y las distribuían por todas partes. Tener en cuenta que los medios de comunicación eran así, lo más moderno era tener postales que se las mandabas a tus primos. De hecho, uno de mis canales de investigación más potentes son las postales que han circulado por España, que hay mogollón. Podéis comprar en toda colección, hay muchísimas. Pero ya veis, esta postal de Jeanne Avril, estas francesas son más caras. En España encuentras baratas, pero esta, por ejemplo, no la tengo yo en la colección porque es carita. Y aquí está Toulouse-Lautrec disfrazado también así de loca cabaretera en ese juego constante, ¿no? De roles y de lo que digo constantemente, ¿no? De inventar otros rollos. Y más el Toulouse-Lautrec, el pobre, que ya sabéis que era bajito, en fin, que era un aristócrata millonario, pero como un poco traumado porque era chiquitín. Y se pasaba el día ahí bebiendo ajenjo y dibujando a las epilépticas. Y otra de las epilépticas maravillosa, absolutamente fascinante, es la Bella Otero, ¿no? La Bella Otero, os invito a que la bicheéis por ahí, sus imágenes son maravillosas. A mí me encantan esa estética de la negatividad, de ir en contra de todo, como va aquí vestida de bailarina más o menos clásica, pero con esos mulazos. Tener en cuenta que el ballet clásico siempre ha querido como llegar a los cielos, ¿no? O sea, como separarse de la tierra. Es toda una disciplina durísima para no rozar el suelo, ¿no? Ir como volando. Y esta todo lo contrario, esta lo que quiere es arraigarse con ese muslazo que tiene a la tierra, inventar mil modos. Aquí la veis en el Alcázar con esta bolero, otra vez más, muy epiléptica, ¿no? Así como desparramada con esta cinturilla. Aquí a punto que le dé un subidón. La veis aquí como en éxtasis, ¿no? Aquí disfrazada de Napoleón, aquí con esos muslazos fantásticos. En fin, es una gloria. Ella bailaba al estilo muy epileptoide, por eso era tan conocida. Y otra fantástica que no está tachada de epileptoide, pero yo creo que ella se vio muy influenciada por esta gente, aunque es un poquito posterior, pero sobre todo porque ella era muy intelectual.
Tórtola Valencia, igualmente si no la conocéis, bichearla, era un personajazo. Luis Antonio Villena tiene vídeos por ahí hablando de ella muy, muy interesantes. Ahora está muy de moda y aparece por aquí y por allá, pero me ha gustado cogeros de todas las danzas que tiene, la danza de la serpiente, por esta idea que la serpiente parece que nos va como persiguiendo, por esta imagen suya absolutamente arrebatadora, tener en cuenta, veis aquí que está firmada en 1928, esta imagen podía ser, yo siempre en el libro le digo la Chamorro, que el otro día me la corregían y me decían, ¿esta Paloma Chamorro? Y yo sí, Paloma Chamorro. Y luego esta más clásica, ¿no? Esta es de principios de siglo. Es que son unas mujeres que trabajan muchísimos años y se van como a modo de Alaskas, reinventando, ¿no? Ella empieza así más formalita, más clásica, digamos, y luego empieza, bueno, a inventarse loquísima. Y luego tenía otra danza que a mí me parece también muy epileptoide, en la que ponía 2 rampas, una a cada lado del escenario, ¿no? Y de repente salía dando gritos y empezaba, ¡ah! Como gritando, ¿no? En fin, y parecía que le iba a dar un ataque de rabia así enloquecido. Y antes de que le diera, pues se acababa el espectáculo, ya está. Entonces el público se quedaba como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Bueno, ella la llamaba la danza de la rabia, ¿no? Que me parece muy moderna también. Aquí la tenéis con otro de sus modelos. Y os he sacado, hablando de Tórtola Valencia, hay este libro de Pilar Ruiz. Bueno, yo no sé qué tal será este tipo de bios, pero a lo mejor os entretiene, en la que recupera de algún modo la historia de Tórtola Valencia. Pero digamos, para aterrizar en el ámbito de la vanguardia, veo que me quedan 7 minutos y voy a ir rapidito, ¿vale? Me interesa este otro gesto también muy de la Salpentier y muy, digamos, iconoclasta, ¿no? De sacar la lengua, que ha dado de sí, digamos, la camiseta más vendida es la de los Rolling Stones, que es una lengua, ¿no? O sea casi la estética del rock empieza aquí con las epilépticas, ¿no? Pero para mí la más grande de todas las epilépticas que sacaba la lengua es la Polaire. Aquí la visteis, llegó a España, esta vino a España en el 16, como veis ahí fue portada del blanco y negro del ABC, ni más ni menos, y en la que sigue igual de epileptoide, pero vestida de flamenca, una flamenca un poco desmesurada, porque como veis tiene aquí unas flores por aquí y por allá, que son casi más grandes que su cabeza, pero bueno, ahí está, en el ABC la tenéis, 1916, 30 céntimos de costa. Pues esta chica, la Polaire, que era fantástica. Os voy a leer cómo se definía a sí misma. Yo es que soy muy fan. Cuando, de hecho, vino a España, salió un artículo suyo en un periódico que se llamaba Alrededor del Mundo. Y el artículo se titulaba La actriz más fea del mundo. Interesantes declaraciones de Mademoiselle Polaire. El anónimo artículo dice que París anda loco por una mujer fea sobre toda ponderación. Su éxito lo atribuye a que siendo mujer y actriz, a la vez, hiciese alarde de sus defectos físicos, que ella exaltaba para lograr el efecto deseado. Yo soy la actriz más horrible que ha pisado los escenarios. Tengo ojos de buey, boca de pez, talle de sílfide y pies de ogro. Efectivamente, ella se construye a contracorriente, en oposición a la norma de la mujer bella perfecta, para ser una artista moderna. Aquí he quitado, pero ella tenía la cinturilla de 40 inches, o sea, como chiquitísima, muy pequeñita. Tan pequeñita que era una deformidad física suya, pero ella la exageraba, ¿no? Y le llamaban... ¿cómo se llama? Wasp, que realmente wasp es abeja y waist es cintura, entonces es como la solían llamar y decían que muchos de sus amantes tenían el cuello de su camisa, era lo que le medía a ella la cintura. Bueno, una personajaza brillantísima. Y esta es otra de las personajes de ese París, digamos, muy intelectualizado, de esos cafés así donde iban los poetas, que se llama Yves Gilbert. Probablemente habréis visto estos dibujos, también son de Toulouse-Lautrec, que son una preciosidad, pero Yves Gilbert igualmente, ella construye esa imagen suya lánguida, también al punto del paroxismo, con esos guantes largos y como un poco de susto. Llegaba al escenario y no hacía absolutamente nada, se quedaba como si estuviera a punto de comunicarse con el extrarradio. Enrique Gómez Carrillo, que de hecho fue uno de los esposos de Raquel Meyer, que a lo mejor sabéis quién es,
dijo ella, entre una gomosa, las gomeoses eran como las epilépticas, también como las mujeres de goma, ¿no? Y un prestidigitador aparecía andando sin elegancia, sonriendo sin voluptuosidad, mirando sin encanto, una mujer muy alta y muy flaca. Esta era Yves Gilbert. ¿Y qué decía Ramón Gómez de la Serna, el gran teórico de nuestra vanguardia? Un personaje que no se ha estudiado lo suficiente. Tendría que haber una cátedra específica de Ramón Gómez de la Serna porque es de una brillantez y es infinito todo lo que tiene escrito. Pero él como que vio lo que estaba pasando, lo escribió y como que nadie le ha hecho ni caso. En el prólogo de los ismos, de su libro sobre ismos, que él publica en el 31, ¿qué dice? En el prólogo, dice de la mezcolanza. Yo os digo que cuando lo estaba leyendo no daba crédito. Digo, ¿pero cómo es posible? ¿Es que nadie ha leído esto hasta este momento? ¿O es que nadie lo ha entendido? Dice, de la mezcolanza de unos con otros y sus doctrinas brotará la palingesia del arte nuevo, el horóscopo para entenderlo, entendiendo por arte nuevo esa mezcla de literatura, pintura y demás músicas. Toda la práctica contemporánea es eso, ni más ni menos. Esa mezcla, ese lugar híbrido donde pasan muchas cosas, eso es la práctica del arte contemporáneo actualmente. Obviamente arrancó con la vanguardia. Influyó en el arte nuevo desde la figura escuálida y pálida con largos guantes negros de la Yves Gilbert, o sea, esta, hasta las muecas de la ancha boca de la Polaire. Esta tenía una cara así como un poco de sapo. Era guapísima para mis estándares, para los de principios de siglo no, obviamente. Entonces, claro, te quedas como diciendo, oye, ¿esto cómo es la cosa? Ramón Gómez de la Serna tiene una de las ilustraciones de ese libro, esta es una de las ediciones, tiene muchas de los ismos, pues lo nuevo, como esa obsesión por la novedad, que obviamente él veía reflejada en estas mujeres que estaban todo el rato inventando mundos, inventando formas de estar, inventando formas de pasear, de moverse, de sentarse, de hablar, de todo, ¿no? Todo era como, cada vez que ibas a verlas te estallaba la cabeza porque eran cosas que no habías visto pues nunca en tu vida, ¿no? Entonces, digamos, retrotrayéndome a mi tesis, yo digamos, la arquitectura de pensamiento que hay detrás de cualquier anécdota de todas estas mujeres es esta idea del pintor de la vida moderna que saco de Baudelaire, obviamente, pero luego aterrizo con un filósofo que fue mi codirector de tesis y con el que trabajo mucho, que se llama Jordi Claramonte, que tiene toda esa teoría de la estética de la negatividad en aras de cierta libertad, digamos, o cierta república de los fines, como él le llama. Esta es la portada de su libro, ¿no? Que coge las manos del love-hate, esa tensión permanente, ¿no? Ese equilibrio imposible que decía Lyndon Knox, el de la mujer galante desde el principio, que me gusta tanto, ¿no? Entonces, la pregunta es eso, ¿cómo debería ser la mujer, la heroína de la modernidad, ¿no? La artista de la vida moderna, ya que se ha teorizado tanto de cómo debía ser el artista, el chico, el hombre del pintor. O sea, el texto de Baudelaire es un pintor, obviamente, y define un artista hombre todo el rato. Entonces, bueno, ¿cómo debía ser una mujer? Pues a lo mejor son estas, ¿no? Las que hacen al menos el telón de fondo para unas prácticas posibles. ¿Qué pasaba en España? Que si te saltaban los pies del plato, te echaban, ¿no? Hay una anécdota muy divertida en el Salón Azul, que era un salón que había en Alcalá 31, que ahora hay una sede de la Comunidad de Madrid, está una sala de arte, de hecho, tiene mucha gracia, que donde hay una sala de arte contemporáneo, en 1902 había un salón que se llamaba el Salón Azul, porque se puso de moda como el Salón Verde, el Salón Azul, el Salón Rojo, el Salón Rosa. Había un montón de salones de alterne, digamos, con colores. Luego también había el Salón Japonés, el Salón Chino, en fin. Pues a esta señora la echaron de Madrid y entonces luego salió un cuplé. Cada vez que pasaba algo salía un cuplé, ¿no? Que no te pase como la bella chiquita que la echaron de Madrid por menear la tripita. No obstante, esto, en vez de achantar a la gente, lo que hizo a los letristas, cancionistas y demás, pues pues seguir trabajando cada vez más. Y de aquí, digamos, esta idea también vanguardista que la dice Marinetti, hablando del teatro de variedades. Marinetti es el padre del futurismo, que es otro de los movimientos de vanguardia, ¿sí? Y decía que las cupletistas, también las epilépticas, todas las mujeres del teatro de variedades, pues eran hijas de la electricidad. Entonces no tenían que dar cuentas a nadie porque no tenían padre, en el sentido que era todo nuevo, como la bombilla, ¿no? Y rebuscando ahí entre periódicos, te sale todas estas publicidades maravillosas que también en No va más de la modernidad,
Y esta señora es la cupletista por antonomasia, que se llama La Fornarina, que como veis publicitaba como lo más una bombilla, una lámpara que se llamaba la lámpara Z, que era la mejor. Aquí la veis ya con esa iluminación ficticia, ¿no? Y La Fornarina sí la vais a conocer. Voy a poner el tema porque veo que vamos fatal de tiempo, entonces si eso, dejo La Fornarina, luego ya os paso esto, os cuento lo que queda, que es poquito, por si queréis hacer preguntas, porque me estoy pasando. Aquí tenéis la versión de La Fornarina, la escuchamos un momento, pero luego os voy a poner la de Sarita Montiel. A esta canción se la hicieron a La Fornarina, ¿eh? Luego Sara se las quedó todas. ¿Que la oís bien? ¿Se oye? ¿La oís bien? Sí, 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 se oye muy bien, sí. Solo lo voy a cortar porque veo que me paso y ya lo podéis escuchar vosotros, pero solo llamaros la atención cuando escuchéis las dos versiones, que la versión de Sara corta en el último párrafo, que es el más guarrindongo, o sea, el más osado, digamos, ¿no? El más atrevido. El Polichinela me imagino que lo conocéis, el último cuplé me imagino que lo visteis, pero tener en cuenta que como para mí el último cuplé, al margen de que Lilian de Celis tenía su programa de radio que tuvo éxito, fue como una especie de memoria colectiva vetada, porque el franquismo vetó el cuplé, lo hizo desaparecer del mapa absolutamente, pero de algún modo estaba en el imaginario popular. Mi madre se sabía todas las canciones del último cuplé de memoria, porque mi abuela, que sí, ella sí nació en el 16, o antes, no antes, pues mi abuela era de 1900, habría nacido en 1905, murió hace mucho. Mi abuela sí le gustaba mucho cantar, pero cuando se casó se lo prohibieron, entonces ella se escapaba a cantar con sus hijas, o sea, con mi madre, que muere con 92 años, o sea, que digamos, la memoria popular española está preñada de canciones prohibidas, o sea, que realmente el hilo de la canción prohibida habría que tirar mucho más de él y descubriríamos un montón de cosas fascinantes de nuestro país, ¿no? Voy a ver si soy capaz de pasar de diapo, que no sé muy bien cómo. Vale. Y bueno, digamos, aterrizando a España, aparte de La Fornarina, la que rescata a Ramón a nivel teórico como adalid de la vanguardia es a la Chelito, que me imagino que también conocéis. Yo siempre digo que es como la máxima triunfadora a nivel memoria histórica, porque tiene hasta un dicho popular, ¿no? No sé si lo conocéis, pero bueno, yo sí, no sé, luego lo comentamos. Aquí está en las playas de San Sebastián reivindicando el traje baño masculino, porque en esa época esto era una osadía absoluta, ir con ese traje baño que era de chico, no era de chica. Y aquí tenéis dos temas, se oye bastante mal, pero he cogido este segundo vídeo, son canciones originales, entonces ella tiene una voz muy aguda, son discos de pizarra. Este es un señor, el Quiñones, que se pasa la vida subiendo cosas, buscar su canal, que es fascinante. Veo que hay que hacer así y luego, vale. Pero os he puesto la versión de Vino Tinto con Simón de Lilian de Celis, que se entiende mejor la letra y quizá nos es más familiar, pero igualmente, si os fijáis, lleva toda la mano llena de anillos, ella también. Y voy a pasar directamente, porque ya no me queda tiempo, a mi favorita, que es la Bella Dorita, murió hace poco, y tiene este tema absolutamente fantástico, que es la vaselina. ¿Lo pongo o conversamos? Sí, Gloria, puedes ponerlo, que lo escuchemos un poco, porque yo creo que ninguno lo conoce. No, pues lo yo no lo conozco, desde luego. Es fantástico, está subtitulado. Si lo pongo grande, ¿lo veis? A ver. ¿Lo veis, no?
Sí, mejor. Estoy muy sobresaltada por mirarte de reía, que desde el brazo de mi novio entra en la vida mía. Ya había dicho el mensaje que se encanta y se tira, y mamá para este viaje me ha comprado batería. Todos se aseguran que mi vida es un conveniente para no andar mal. Pero soy tan inocente que como pretender para que no trabaje de vida, ni es que siento la mujer. Si usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda se debe de asegura y se la chiquita se casada, que te ponía la vagina, no de llorar, ay, mi sala. Y hay alguien muy pequeñita, que te decía de la boda, como nunca fue la iglesia, que le da un poco en entrar a la boda. Y como la fuerza no me debe, veré si con maña la puedo meter. Pero soy tan inocente que no acierto con comprender para que la valentía ni es que yo la mujer. Si usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda se debe de Chan, chan. Bueno, ya veis que es maravillosa, llena de dobles intenciones, de sentidos ocultos y de pura psicalipsis, que realmente lo que significa es básicamente eso, como un sentido oculto. Es como esa cosa que se resbala, ese equilibrio imposible de asir, ¿no? Porque lo dices, pero no lo dices. Lo insinúas, pero no lo insinúas. Y a mí lo que me interesa de desplegar el término psicalíptico es ir más allá de la pura sexualidad, sino todo lo que es traspasar los límites a cualquier nivel. De hecho, si estudias, analizas el cuplé, hay cuplés de todo tipo, que de hecho quería acabar con esto, con una lista que nos publicó a mi maestro Miguel y a mí en el Museo Reina Sofía, se llama Psicalípticas vanguardistas sin saberlo, nos lo pidieron para el 8M, y aquí lo he puesto, se ve bastante pequeño, pero más o menos se ve, tuvimos que reducir mucho, hicimos una selección de 24 temas, pero como veis, las paquetizamos como en cuplés que hablan de trabajadoras y activistas, en el sentido que ella se inventa muchos modos de ser mujer y entonces, pues no es solo la picarona más o menos sexualmente así insinuante, sino que también transitan todo un repertorio de modos de ser mujer y muchas veces contradictorios, ¿no? Entonces hay cuplés que son de los nuevos trabajos que están surgiendo en toda la Edad de Plata y hay cuplés de activistas, anarquistas, reivindicativas y los dos funcionan como cuplés en ese contexto, ¿no? Hay cuplés que hablan de mujeres súper discretas y hay otras súper descaradas. Hay mujeres dandis y hay mujeres frívolas, reinonas, hay mujeres como deben de ser, también con mucha coña, ¿no? Hay mujeres histéricas y mujeres neurasténicas. Está la torbellino y está la que no se inmuta, así la maten, ¿no? Están las reaccionarias, hay muchos cuplés de súper reaccionarias. El Ku Klux Klan es increíble.
increíblemente brillante de unas mujeres ultra reaccionarias y otras ultra vanguardistas, ¿no? Ultraístas a muerte. Hay mujeres cosmopolitas que quieren viajar por todo el mundo y hay mujeres castizas que no salen de su barrio así las maten, que son unas chulapas, ¿no? Y luego acabamos con Censura Eterna, que es una creación de Ondina ya, que es como un revival de la Ondina, que es casi del destape. Aunque el texto es del 40, Ondina, digamos, su cuplé lo grabó en el 77, ya en puro destape. Es una muy descarada, digamos, ¿no? O sea, se pasa un poco las ecalipsis, pero tiene mucha gracia la censura, ¿no? Y bueno, ya está. Aquí, digamos, lo dejaríamos. Tenéis aquí un montón de links por si queréis escuchar en casa. Me he pasado, ¿no? Pero bueno, ahí está.